Dale nomás. Bueno, ¿cómo están? Hoy estoy con Dani y Andy, que son los papás de Iván, que es un adolescente, un joven con autismo, y tienen un recorrido muy particular en la educación de Iván, y quiero que nos cuenten eso hoy, sobre todo porque ellos, por lo que sé de su historia, ellos ahora nos van a contar más, decidieron liderar el camino educativo de su hijo, ¿no? A pesar de lo que dice las normativas, la sociedad, los familiares, que hay que hacer esto, hay que hacer terapia, hay que hacer escuela, hay que hacer... Ellos fueron haciendo las combinaciones que más les resultaron pensando en sus hijos y son ellos dos los que van decidiendo ese camino. Entonces, mi primera pregunta es, yo estoy convencida de que la opción de no escolarizar debe ser una opción educativa disponible. Me parece que el camino de ustedes reafirma eso, ¿no? Que es una opción que no es obligatoria, pero debería estar disponible, legitimada y legalizada. Sí, Dicho esto, bueno, cuéntenme cómo... sí. O sea, totalmente. Nosotros tenemos toda la trayectoria mirando para atrás y vemos que resultó. Entonces está como legitimado, o sea, está todo ahí exhibido y uno ve el avance y todo. ¿Y cuánto hace? Más o menos quince Sí, años sí. que llevamos haciendo este camino alternativo de diferentes cosas y bueno, los resultados los tenemos a la vista. Pasamos al principio por las típicas instancias así educativas. Iván entró al jardín de infantes, estuvo 3 meses creo Sí. y después ya está. Ahí se terminó todo lo que era así lo estándar y tradicional. Empezamos a hacer nuestra propio así camino con otras terapias alternativas, que cuando hablo de terapia alternativa estamos hablando de una educación distinta, ¿no? Así que tampoco tiene que ver con la terapia tradicional, que a uno Mm. lo mandan, ¿no? Es algo diferente. Fuimos yendo por todos lados hasta que llegamos a un punto en que pudimos hacer que Iván rindiera la primaria libre, ¿sí? Con método de letreo y adaptado. Y bueno, lo hicimos más que nada más como cosa simbólica que como, bueno, este título le va a servir para, no. Lo decimos ahí como algo simbólico como para decir, bueno, vieron que el chico realmente sabe y puede. Y bueno, después está la posibilidad de si uno quiere de seguir con eso si a uno le sirve. Pero no es para nosotros lo primordial. Para nosotros es, no sé, lograr otro tipo de independencia, la comunicación. Va Sí. por ese lado. Ujú. Tengo entendido que ustedes hicieron muchos años el Sunrise, Sí, y me 10. 10 años. Un Me montón. gustaría saber cuál fue el punto de inflexión o en qué momento ustedes dijeron, bueno, esto se agotó o vamos a probar otra cosa. Sí, yo creo que funcionó muy bien. Yo que siempre digo, para chicos chiquitos es ideal o era ideal ese modelo. Ahora ya no existe más. Eh, pero bueno, ese modelo era ideal, así como una terapia de juego, por decir. Ujú. Eh, y funcionó muy bien hasta que era la preadolescencia, digamos, tipo hasta Sí. los 13 años o así, venía bien. Después, como todos, ya entramos en otra etapa, ya más preadolescencia, y faltaban cosas, como que estaba pensado para chicos chicos. Y ya después la adolescencia se quedaba como corto todo y no sabíamos para dónde correr. Después ahí es donde nos dimos cuenta que no iba como sacando mucho jugo y después apareció este método, o hay otros métodos así de deletreo, así con tablero de letras. Y ahí fue que empezamos con el tema de la escritura, y ahí Iván, que no habla o habla muy Claro. poquito, pudo empezar a contar todo lo que el siguiente piensa, lo Quiere que y bueno, quiere, lo que esas cosas. no, y cuando se molesta con nosotros nos lo dice y todas esas cosas. Y empezamos con eso y bueno, es como que ahí dijimos, bueno, no, vamos para este lado, porque el otro ya es como que ya está, ya el cimiento, por decirlo de alguna manera, lo teníamos hecho y ya como que no había mucho más jugo para sacar. Y fue la pandemia también Claro, la que fue el detonante, digamos, claro. porque
la pandemia, al estar todos en casa y los terapeutas tampoco podían llevar adelante No el podían programa, no venir. podían venir y bueno, todo lo que era virtual no era muy posible, entonces bueno, también eso ayuda un poquito a tomar la decisión, porque uno a veces le cuesta también soltar muchas cosas que sabíamos que le servían a él y que también era algo efectivo, ¿no? ¿Ustedes habían probado antes la comunicación aumentativa con otros tableros? ¿Cómo fue el momento en que No, descubrieron que Iván o no, sabía leer no. o sabía escribir o No, es más, nosotros durante mucho tiempo consideramos como que Iván prácticamente como que, bueno, no sabemos hasta dónde puede saber. Nosotros como que creíamos, bueno, capaz que en una de esas tiene una noción. Después él nos terminó diciendo de que él había aprendido a leer con los libritos de cuando era chico, Sí, que yo solo. leía, O sea, nosotros nunca le enseñamos a leer. Él como que él fue descubriendo solo cómo, por cómo hacerlo. repetición, como nosotros le La lectura leíamos global y bueno, todo lo que ese tipo también de todo el cosas, mundo dice. claro. Entonces es como que él fue por su cuenta y nosotros no nos dimos cuenta, hasta que después de unos años empezamos con esto y él nos lo pudo contar. Pero él enseguida se enganchó, porque ya, claro, uno se imagina, Iván empezó a los 10 y hace 4 años atrás, y 17. Sí, 17. 17, bueno, ya adolescente, ¿no? O sea, de grande, empezó con esto de escribir, manejar el tema de las teclas y los tableros y todas las cosas. Y recién ahí fue que como que se entusiasmó, dijo, wow, esto es lo mío, y fue rápido, digamos, el avance. Eh, Ahora ya estamos casi pasando el teclado de la computadora, de a poquito, él quiere practicar ahí, porque quiere la independencia total, y bueno, Sí, hay días y días también, hay porque bueno, días. obviamente una vez se prepara una clase y bueno, se empieza a comentar otras cosas que le pasan, emociones, cosas que van apareciendo del día a día, y bueno, uno a veces también tiene que apuntalar eso, no solamente seguir la clase, porque bueno, lo importante es que después de tantos años de haber estado en silencio, de repente uno se dice, uy, quiero que mi hijo hable. Y después habla y cuando habla empiezan a salir un montón de cosas y entonces uno dice, uy, ¿y ahora qué hago? Claro, Yo quería que hable, pero ahora no quiero que hable tanto. me ponen un Eh, problema. y entonces, bueno, uno tiene que apuntalar ese tipo de cosas y que me parece a mí que es más importante. Entonces, en mi caso, que cuando yo le doy la clase, surge algo así, y entonces, bueno, lo dejo de lado la clase en sí y bueno, trato de apuntalarlo en este tipo de cosas que va presentando. Sí, aparte muy esas, adolescente. sí, claro. Tengo un hijo de 19, así que sé también, Sí, es la sí, edad. sí, sí, hay otras prioridades. Tal cual. Sí, Eh, sí. Cuando ustedes hablan de clases, ¿cómo se organizan esas clases? ¿Las hacen acorde a lo que supuestamente debería conocer un joven, a lo que ustedes ven que a él le interesa, o una mezcla de las dos cosas? Mira, yo al principio, apenas empezamos con esto de los stencils, los tableros, todo esto, yo dije, bueno, no sé, la primera clase, hagamos una clase sobre algo que a él le guste, qué sé yo, a ver, no sé, algún tema, Motivación. alguna motivación que él tenga. Y yo pensaba en cosas como que había quedado en la cosa infantil. Y me decían, no, pero tiene que ser cosas acordes a la edad. Bueno, ponemos algo acorde a la edad, pero usemos la motivación de lo que él tiene como para engancharlo, ¿no? Y entonces así surgieron, por ejemplo, temas de clase, por ejemplo, no sé, a Iván cuando era chico le fascinaba Miliki, entonces dijimos, bueno, hagamos una clase, pero hablándole sobre la persona, la biografía, dónde nació, ahí vamos al mapa, dónde queda, dónde nació, en qué año, en qué siglo estamos, y nos expandimos un poco para todos lados, hablando de un tema que él lo tenía presente hace mucho tiempo. Era como expandirle el universo, digamos, una excusa. Después ya empezamos a meter temas un poquito más complicados y a medida que él nos iba tirando línea, íbamos armando las clases de acuerdo a eso. Así surgieron clases, bueno, pensamos hacer una clase sobre, no sé, historia de no sé qué, y bueno, apareció un tema que De iban. actualidad. Claro, un tema, o un tema de actualidad, no sé, qué sé yo, la guerra en Ucrania. Boom, bueno, una clase.
O, no sé, pues resulta que Iván tenía algún tema, no sé, respecto a, no sé, los amigos, ¿viste? Algo más personal. Entonces buscábamos una clase respecto, o por ejemplo, no sé, clase de sexualidad, De clases autismo. sobre autismo, ¿no? Le hicimos toda una clase sobre neurodiversidad, de autismo, y le explicamos todo, y a él le parecía re interesante, porque bueno, son cosas que le atañen. Entonces era como más interesante eso que hacer una clase sobre, no sé, los griegos, por ejemplo, qué sé yo. Porque uno es como que tiene que ir eligiendo el tema. O sea, ¿qué es lo que yo le quiero enseñar? ¿Qué es lo que a él le sirve aprender? ¿Le sirve aprender sobre Aristófanes o sobre, no sé, autismo, por ejemplo, qué es lo que es lo suyo? Entonces uno va viendo el tema de acuerdo o a lo que uno más o menos quiere enseñar como padre o que uno piensa que le va a servir y después él te va como yendo a los temas que van apareciendo y uno va armando las clases con él. Y a veces pasa de que nosotros nos pasó varias veces de armar una clase y después decir, oh, esto es un embole, no me gusta tanto, o me aburre. Esta Y clase me entonces aburre, la decía. teníamos ahí todo, no sé, entramos un lunes, un martes, un miércoles y avanzábamos dos o tres, no sé, preguntas y quedó ahí. Entonces nos terminaba diciendo, porque a veces no es en el momento que él responde determinada cosa, sino que se va tomando su tiempo, lo va procesando y tal vez vos entraste un lunes a dar una clase y el jueves todavía estás desglosando esa clase porque es larga o porque pasan estas cosas que te conté. Que va presentando en el camino y entonces uno le va dando esa prioridad y bueno, llega el jueves y Prete dice, oh, esto es un embole. Y entonces vos decís, bueno, ¿qué hago? Bueno, ¿qué te gustaría? Y entonces ahí es como que le damos también un poquito la palabra a Eli que bueno, nos vaya orientando también. Y obviamente, bueno, siempre tratamos de terminar esa clase o si creemos que es importante, lo convencemos en cierta manera. Pero bueno, por lo general lo escuchamos bastante. Ujú. Sí. ¿Qué dinámica familiar implica esto que ustedes hacen con Iván? Y nosotros somos nosotros los dos docentes. Aquí estamos, los únicos. Ujú, Ahora, ¿no? Por lo menos ya hace como va a ser 2 años 2 años. que estamos solos los dos, organizando todo esto y las clases y todo. Somos nosotros dos. Y no hay nadie más. O sea, a veces puede ser bueno y a veces puede ser no tan No, bueno. Ejemplo, lo que descubrimos es que muchas veces estos sistemas alternativos de comunicación hacen que si uno pone una persona fuera de la familia, el chico se engancha mucho con esta persona y después resulta que los padres se quedan como un costado y a la hora de interactuar es como que el chico se vuelve otra vez mudo con uno. Entonces, eso no, como que no me sirve, eh, quedarte al costado. También pasaba con el armado de las clases, como que uno no intervenía mucho al principio, como que bueno, uno hacía lo que podía, pero como que la batuta la lleva otro, y a la larga eso es complicado porque después, como todo, se cierra la puerta y los que estamos dentro del hogar nos quedamos sin son saber nada. mamá, papá y Ujú. el chico en cuestión. Entonces, es como que es básico para nosotros ahora decir, bueno, sí, los padres Primero, primero primero los y padres, el después, no sé, empoderamiento de los la padres. familia después y el resto, bueno, si viene mejor, pero sobre todo al principio que no hay tanta independencia con la comunicación, pues yo le digo a Iván, el día del mañana vas a agarrar un celular, vas a abrir un WhatsApp y vas a mandar mensaje a quien vos quieras. O vas a abrir, no sé, las redes sociales tuyas y, no sé, vas a escribir lo que vos quieras a quien vos quieras. Pero mientras tanto, todavía hay una dependencia. Por ahora depende de nosotros para la comunicación, porque si viene otro y le pone un tablero, capaz que él se bloquea y no escribe nada. O por ahí, si está con el teclado en la computadora, capaz que se le hace más fácil o más, o depende del día cómo está, pero lo importante es que sea el círculo cercano, digamos, el que organiza todo y maneje todo. Y después, si vienen algún extra, bueno, bienvenido, ¿no? Algún pariente sería ideal, algún, no sé, algún hermano ideal.
y así ir ampliando la cosa, pero no al revés. Claro. Porque yo veo que muchos padres buscan, bueno, ¿y quién me puede enseñar esto para que lo haga con mi hijo? Pero no te sirve, porque después vos estás en tu casa y no, Claro, llega el fin de semana y claro, no ¿y podés qué es? compartir No nada. puedes compartir nada. ¿Y cuál es la Y gracia? por ahí, justamente, una persona no hablante tiene un montón de sensaciones, un montón de cosas que también, y más en la edad de ellos, que a veces, bueno, no quiero hacer esto, no quiero hacer lo otro, y lo manifiestan con un enojo, y uno a veces tiene que estar eternamente suponiendo qué le pasa, y es muy difícil, porque es como que uno se convierte en el adivinador eterno, y no está bueno. No está bueno porque justamente es eso que decimos, o sea, tenemos que nosotros de primera mano poder comunicarnos con nuestros hijos y bueno, después que siga su curso, que siga llegando otra gente o bueno, uno siempre está abierto a eso, por supuesto. A esta altura, ¿qué dirían qué es lo que más les sirvió en términos de o teorías del aprendizaje o métodos o incluso personas, ¿no? Alguna persona que Sí, no, que simplemente por aparecer, a ustedes los ayudó a aprender algo más sobre Iván y sobre la forma de aprender de él. Si me pueden nombrar esas cosas, las cosas lindas, ¿no? Porque las desventajas siempre las hay, y si quieren después charlamos de siempre. eso, pero Ujú. hablemos de lo que a ustedes les sirvió, les sirve. Sí, o sea, siempre va a haber cosas que no son tan buenas o cosas que podrían mejorarse, bueno, pero siempre va a haber. Tampoco uno lo va a hacer todo siempre perfecto, uno se va a equivocar, uno cuando al momento que uno tiene que hacer una clase dice, uy, trata de buscar que la clase sea perfecta, que salga perfecta y muchas veces en eso uno se traba y después no termina haciendo nada. Entonces, no, yo creo que resumiendo por ahí que estos 15 años así, ¿qué es lo que más nos sirvió? Por ahí los primeros años, cuando hicimos el programa Sunrise, fue, bueno, entender a Iván, Ujú. verlo como, no como una desgracia que te estaba pasando, sino como algo interesante de llevar, como algo novedoso, verlo de otra perspectiva, de algo como algo positivo, más allá de no sé, las cosas que pudieran suceder, que quizá, no es que voy a decir que no son tan buenas, pero bueno, todos tienen dificultades, los chicos neurotípicos también tienen lo suyo, así que bueno, depende cómo uno lo mira, uno dice, ay, sí, claro, bueno, porque es autista, entonces, no, a todos le pasan cosas, depende de la personalidad de cada uno. Sunrise nos sirvió como para eso, como Bien. para tener una visión un poco más positiva de la situación y sacarle provecho, no estancarnos en la cosa triste, así, decir, ay, qué desgracia, sino avanzar y aprender cómo conectar con él. Mm. Nos sirvió mucho para conectar con él, para estar bien con él, que él sienta confianza con nosotros y al mismo tiempo también, o sea, tener una muy buena relación. Todo eso nos sirvió muy, especialmente para después llegar a la parte de la comunicación así escrita, ¿no? Con un buen cimiento. Después con la comunicación escrita, también, bueno, nosotros encontramos cosas que estaban buenas, cosas que no estaban tan buenas, cosas que nosotros decíamos, no, pero esto tiene que ser de otra manera, y bueno, estaban así esos roces de que, bueno, no, los métodos son de una manera Más determinada. rígidos y Y bueno, si uno queremos. se sale un poquito, ahí ya no, bueno, no creemos que sea todo tan así. Entonces, bueno, sacar lo bueno de eso fue, bueno, confiar en esa parte de Iván, de decir, bueno, esto, presumir competencia, ¿no? Como que fue la etapa de presumir competencia. Es decir, bueno, nuestro hijo, sí, nosotros sabemos que es pillo, que entiende un montón, bueno, pero realmente es capaz de comprender, no sé, cosas así, temas complicados, o sea, hablar de temas que uno no se imagina poder hablar con un chico autista que nunca habló, que uno lo ve de una manera y dice, ¿realmente podrá entender la raíz cuadrada de no sé cuánto? O no sé, o hacer, no sé, un poema de X cosa, o hablar sobre, no sé, la guerra de Ucrania, o tener algún concepto, no sé, hablar sobre, no sé, espiritualidad, cualquier cosa. Y eso nos llevó como también, como a conectar con él, con la parte inteligente que tiene y que la tenía como escondida atrás de una máscara
que es la que ve todo el mundo, es como sacarle el velo y decir, bueno, ahí está realmente el verdadero Iván, que bueno, necesita aprender estos métodos para poder comunicarse con todo el mundo, no solamente con nosotros. Tampoco no, tiene que ser algo que quede acá en la familia y nada más, pues no tiene Claro. gracia. O sea, yo también le digo, Iván, vos tenés que practicar para que la gente vea que realmente sos vos y que después no digan que somos nosotros que estamos inventando todo. O sea, eso también está bueno. No, y Eh, en parte para la misma independencia de él, o claro, sea, eso es lo que nos vive diciendo, yo quiero ser independiente, yo quiero salir solo, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer, y quiero bueno, tener mi plata, dice. obviamente hay todo como un salto, ¿no? Que obviamente en ese camino hay que ir haciéndolo día a día y eso es lo que también tratamos de transmitirle para que, bueno, no quede en esa ansiedad de, bueno, yo quiero hacer miles de cosas y quede todo ahí idealizado, sino que uno, bueno, tome las riendas y esté día a día con él y, bueno, que él sienta como sintió cuando era chiquito y que después nos lo dijo por escrito, de que él había pasado una linda etapa, que bueno, que se sentía muy querido, que Mm. se sentía que bueno, la gente que había estado con él, o sea, el equipo que habíamos formado era gente que bueno, le traía cosas lindas, buenas propuestas, que a él le Que gustaban, o éramos sea, muy creativos, que dijo. éramos Que creativos. éramos muy Entonces, bueno, creativos. eso la verdad que es emocionante porque, bueno, uno obviamente como padre dice, bueno, esto es lo mejor para él y me dedico, no sé, tantas horas, porque hicimos miles de horas de 17.000, Playroom. Sí, sí, 7.000 horas de Playroom. las conté. Eh, días que por ahí, no sé, algún terapeuta no podía llegar, entonces yo estaba en casa y cubría yo esas horas para que él no tuviera ese bache y que, bueno, sea una cosa fluida. Y bueno, me he quedado a vivir a veces 4 horas adentro con él en el playroom jugando y cantando y leyendo y miles de cosas. Y bueno, y uno también se queda pensando en eso, uy, ¿cómo le habrá pasado? ¿Se habrá sentido bien? Y bueno, que nos lo haya podido decir, la verdad que fue grandioso y muy emocionante también. Sí, Muy fue como un lindo. espaldarazo, como decir, bueno, sí, lo que estuvieron haciendo 10 años estuvo bueno. Entonces uno es como que respiró, como decir, bueno, por lo menos le gustó o sirvió, porque si no, Más allá de también, bueno, de tremendo. haber visto todos los avances que vimos, ¿no? Porque, bueno, obviamente uno dice, bueno, sí, entramos a jugar, a leer, pero bueno, él a medida que nosotros hacíamos todo eso, él respondía, ¿no? Por ahí, bueno, es mínimamente hablante, entonces a veces hacíamos juegos y él respondía con la palabra verbal. Bueno, había interacción, construimos el contacto visual que no existía. Bueno, miles de cosas que, bueno, la tolerancia de poder estar sentado, no sé, tomando algo en un bar, son todas esas cositas que también las trasladamos afuera, no solamente dentro del playroom, sino por ahí en el día a día, no sé, íbamos a la casa de algún familiar y tratábamos de, bueno, justamente trasladar todo eso, esa amorosidad también con él, bueno, eso, que se sienta, como dijo él, en confianza con nosotros y bueno, cuando el autista se siente en confianza, lo comprobamos, se brinda, se abre su corazón y bueno, te da todo. O sea, la verdad que es muy lindo. Hablando de eso del entorno social, él creo que tiene un acompañante terapéutico ocupacional, no me acuerdo, alguna Sí, Sí, perspectiva, sí, sí, además de sí. sí, ustedes. Sí, que Eh, lo conoce hace, ¿cuánto hace ya? 15, casi 15 años, desde que era sí, chiquito. sí, jugó con él en el Playroom Claro, también. lo levantaba por el aire y todo, ahora ya no, ahora ya es imposible, pero sí, sí, ese es como que es el más eterno, así que tuvo hasta el momento y también es como que es el único que prácticamente va quedando porque a medida que van pasando los años, uno se va quedando cada vez con menos gente. Al principio, cuando Iván era chico, tenía un equipo enorme de gente que eran profesionales, teníamos gente Voluntario. voluntaria también que venía a trabajar en el programa. Y después, como todo, cuando van pasando los años, las obras sociales, las prepagas te van como mordiendo de a poquito y te van diciendo, bueno, en realidad ya no hace falta tanta cosa. ¿Cuándo va a descansar? ¿Cuándo va a descansar? ¿No? Así. Entonces, te van quitando, te van quitando. Entonces, uno dice, bueno, pero ¿y qué pasa si un día, por ejemplo, me quedo sin profesionales? Y bueno, estamos nosotros. O sea, a la larga están el grupo, el núcleo familiar cercano, que son los padres. El resto va y viene,
no se sabe cuánto tiempo está un profesional, cuánto dura, si dura un mes, dura un año, una década, nunca 5, se 6 años sabe, como tuvimos nosotros. pero eternos no son. Entonces, bueno, los que estamos más o menos eternos somos nosotros. Entonces, es como que conviene que seamos los padres los que estemos atrás de estas cosas. Por más que muchos digan, bueno, pues ustedes quieren manejar todo, es mucho problema, pero a la larga rinde su fruto. Ujú. Que, a ver, una de las críticas que se hace a estar fuera de la institución, ya sea una escuela o lo que sea, incluso las terapias pueden, ¿no? Ser una institución, tienen Sí, el peso a veces de una institución, que son las que saben, em, y la crítica es siempre, bueno, la soledad, la falta de socialización. ¿Ustedes sienten que Iván ya está queriendo eso? ¿Cómo se imaginan que lo puede hacer ahora o en el futuro cuando esté listo? ¿Cómo ven esa parte? y ahora, por ejemplo, él está como queriendo, obviamente, quiere socializar, quiere estar con amigos, quiere Solo. tener novia, quiere tener Ujú. todo lo que un adolescente quiere tener, con todas las dificultades que un chico autista no hablante puede tener. Entonces, es como que es todo mucho más en dulce de leche, digamos. Pero él tiene toda la intención que tenerla no significa conseguirla, ¿no? O sea, quiero un amigo. Bueno, pero no es tan fácil, le digo. Incluso para una persona neurotípica tampoco es muy sencillo. Ujú. Pero bueno, es mucho más complicado. Y a veces pasa de que se arman grupos así con otros chicos en la misma situación y todo, y es como que pareciera como que porque están juntos son todos amigos. Y en realidad no, o sea, uno tiene compañeros, como en el colegio, uno tiene compañeros con los que se lleva bien, más con uno, más con otro, hay uno que me cae mejor, bueno, o tiene el perfil sensorial parecido al mío, entonces, no sé, me llevo mejor y esas cosas, ¿no? No están en automático. Pero bueno, Iván muestra como que quiere Tiene realmente eso, interés. sí, tiene interés, pero claro, las dificultades son más complicadas, no es tan simple. Como él quería, bueno, yo quiero una novia, yo qué sé, digo, no sé, te la busco no sé, por Amazon, le digo a la novia, pero no se puede, le digo, esas cosas te tenés que relacionar. Primero tenés que hacer amigos, amigas, lo que vos quieras. Y después de ahí, bueno, quizá pueda aparecer, o no, y tenés que estar bien con eso también. O sea, no es una cosa que... Pero bueno, es adolescente, ¿qué va a hacer? Es así, quieren todo, no saben qué, pero lo quieren todo ahora. Y Iván está en esa, ¿no? Es Sí, la como que cuestión. hay muchas cosas que apuntalar, obviamente después de tantos años también de terapia uno a uno en el Claro. Playroom, mucho tiempo aislado se podría decir, pero no tanto, porque bueno, estaba conectado con la gente Los, que estaba, ¿no? sí, les sirvió para... Pero bueno, tal vez el exterior, que no lo tuvo en ese momento, porque bueno, todo el desbalance que tenía sensorial era bastante grande. Bueno, hicimos integración sensorial también de manera externa, ¿no? Pero todo eso fue ayudando y ahora es como que, bueno, al tener esta comunicación también, que se está expandiendo cada día más, también nos ayuda para ir trasladándolo. Ahora, por ejemplo, bueno, quiere salir más, me lo estuvo diciendo, que pues, tuvo su etapa también de no querer salir a la calle, Claro, de haber paseado con el acompañante por toda la ciudad y de repente un día, no sé qué pasó, se descontroló toda la parte auditiva, empezó a tener problemas con los sonidos, tuvimos que comprarle auriculares para cancelar el sonido, los quería usar, los usaba un poquito, después se los sacaba. Y todo eso también, y la de adolescencia así, de bueno, me todo quedo en junto. casa, no salgo, me quedo con la tablet, me quedo con el compu y el YouTube. Digo, entonces todo eso también tuvimos que respetar, vinieron las crisis de ansiedad, bueno, tratar de apuntalar todo eso, toda esa cosa contenida, esos nervios, esa ansiedad que de repente hacía ebullición y bueno, nos encontramos sin respuesta, no sabíamos qué hacer. Antes no sabíamos por qué pasaban esas cosas. Claro, Ahora, después de que pasan, le podemos preguntar y él nos dice por claro. qué. Y eso, No en el bueno, momento tal vez, pero sí claro, después de unos días,
Ahí te Eso cuenta. sí, tratamos de que lo pueda poner en palabras. A veces llega a poder ponerlo en palabras rápido y otras veces tarda por ahí una semana, 15 días. Pero bueno, él Pero no mismo cuenta. nos dijo, yo quiero poder explorar mis sentimientos, como que le gusta aflorar esas cosas, que lo ayude. A veces Trabajar las le emociones, da dijo. pudor por ahí conmigo, entonces hay temas que por ahí quiere hablar más con él. Que bueno, es lógico, ¿no? La madre ahí, plomaza, que, viste, que no sé, lo lleva a la peluquería y que de repente me doy cuenta de que ya estoy grande para que me lleve a la peluquería y ese tipo de cosas que se van manifestando. Por suerte. Entonces, bueno, eso también, la verdad que es un golazo, ¿no? Para nosotros porque nos ayuda también a ir viendo junto a la par de él y ayudarlo y bueno A que lo vaya mostrando, entenderlo claro, más. mostrando lo que va necesitando y bueno, de a poquito ir saliendo y darle esa oportunidad, ¿viste? Bueno, acá está el mundo, acá está la calle, acá están las bocinas, acá están los perros, los chicos que gritan y bueno, los auriculares me los dejo, como me dejé los anteojos porque soy miope, entonces al principio eran todos esos miedos, uy, se los va a dejar. Y bueno, de a poquito uno fue trabajando y ahora, Y bueno, de a hoy poco llegará el salimos y exterior, sí, así, salimos y te das lentamente. cuenta de que, bueno, disfruta y por ahí después llega y te dice, me gustó tal lugar donde fuimos. Me gustó Entonces, bueno, salir. entonces uno va, ahora estamos en esa etapa de la comunicación y de las salidas de a poquito. También tiene un grupo de amigos donde, bueno, comparte también de a poquito también esto que decíamos con él, El bueno, ejercicio de lo claro, social. de lo social, que bueno, cuesta a veces también, pero bueno, ahí va queriendo. Sí. Y ahora, bueno, un poco ya se nos está terminando el tiempo, así que se me ocurre preguntarles a ustedes después si quieren agregar algo más, algún consejo, entre comillas, para otros padres. Pero Consejo. sobre todo, si se imaginaran, si nos vamos al terreno de la utopía y uno pudiera imaginarse una escuela o un lugar grupal, aunque no le llamemos escuela, donde Iván hubiera podido estar o podría estar hoy, ¿no? ¿Cómo tendría que ser ese lugar, ¿no? Suponiendo que ustedes tienen la posibilidad, la varita mágica de crear un lugar así, flexible, ¿cómo sería? Tiene un nombre y existe. Y Ajá, se llama cohousing. bien. Se llama cohousing. Y sería, no sé, la gloria que se pudiera realmente crear algo así. Y yo siempre digo, a mí me encantaría fundar un pueblo o armar un edificio, no hace falta tampoco un pueblo gigante, pero que sean todas familias con el mismo asunto en común. Que de hecho hay un cohousing, no me acuerdo en dónde, que es todo para personas, familias con chicos con neurodiversidad. Y bueno, nada, o sea, son todos padres en la misma situación, con chicos en la misma situación, en diferentes edades, donde cada uno ayuda al otro, eh, donde cada uno tiene personalizado ciertas cosas, no todos necesitan lo mismo, sobre todo en lo que es discapacidad. Uno puede necesitar una cosa, el otro totalmente diferente, o sea, es muy personalizado todo, pero al mismo tiempo pueden llegar a tener esa cosa de decir, bueno, yo te ayudo con esto, yo te ayudo con lo otro. Yo hoy no puedo darle clase, bueno, yo sí, o yo entro a jugar, dale, y bueno, mañana entro yo, o al tuyo le gusta jugar con fulano, bueno, dale, y así, esa cosa así más comunitaria, digamos, sí que parezca, no hay la cosa hippie, ¿no? Pero existe y funciona. Y mucha gente es como que los padres se quedan mirando como diciendo, pero ¿qué es eso? Eso, ¿no? Bueno, funciona, existe en otros lugares. Eso para mí sería lo ideal, ¿no? Así con a un par de salones de juego para ir con los chicos ahí, hacer la parte de juego cuando son chiquitos, después algún aula, de tener algún 3 4 escritorios con los tableros para poder aprender a escribir. Eso no es imposible de hacer. Lo que pasa es que es juntar un montón de gente medio desquiciada y que diga, bueno, hagámoslo. Pero es posible, o sea, no, yo hace años que vengo averiguando sobre todas esas cosas y me encanta descubrir que hay opciones. Lo que pasa es que muchas veces la gente, el común, digamos, la gente no sabe que eso puede ser real o que funciona o que ya está en algún lugar. Es como los programas que hicimos nosotros. Son cosas raras que a veces la gente escucha y dice, pero ¿qué es eso que hiciste? Tantos años filmando ahí sin parar, 17.000 horas filmándote, ¿para qué?
¿Y qué pasó? Y no lo entienden. O mismo esto de escribir con los stencil. A veces Iván está delante de un médico y le ponemos el stencil y en un momento llegó a decir, tengo miedo por que era una Una radiografía, una panorámica panorámica, ¿no? dental. Entonces decía, tengo miedo. Y claro, la chica que estaba ahí preparando para hacer los rayos se quedó como diciendo, wow, ¿cómo es posible? Y bueno, son cosas que son posibles, pero que mucha gente no conoce. Entonces, eso de la difusión. Y consejo para padres, yo diría como que, bueno, son los padres y los padres son los que se tienen que capacitar, los que tienen que averiguar, los que tienen que ir a la batalla son los padres. El resto, bueno, si quiere venir a la batalla, bien, pero los que vamos a estar ahí somos nosotros y el mayor tiempo posible, así que yo creo que lo que vale es capacitarse uno y tener, digamos, el liderazgo como para decir, bueno, poder decidir qué es lo que uno quiere hacer con su hijo y poder coordinar la educación de acuerdo a lo que uno cree que es útil y no lo que a uno le imponen, que a veces no tiene nada que ver porque es un modelo estándar, no importa si es para discapacidad o no, son moldes, te ponen el molde. ¿Sos neurotípico? Un moldecito. ¿Sos neurodivergente? Bueno, acá tenemos el otro molde. Y así. Y bueno, estas terapias que hicimos nosotros fueron absolutamente fuera del molde, todos los moldes. Claro. Entonces, existen. Porque lo conocíamos a Iván desde chiquito y veíamos cómo reaccionaba y, bueno, siempre dijimos, bueno, esto no es para él, busquemos otra cosa. Y después las cosas iban llegando, no sé, Van apareciendo. por arte de magia, no sé, el universo, como uno quiera llamarlo, las cosas que se iban presentando y bueno, eran cosas que nos eran útiles y nos cerraba, digamos, y bueno, le dábamos para adelante. Pero sí, es verdad, en poder empoderarnos, eso para nosotros es lo más importante. La fundamental. Sí, sí, sí. Sí, sí. Gracias, chicos. No, gracias a vos. Que tengan un hermoso año con Iván y vamos a seguir siempre los avances en Autismo Amado, que son las redes sociales, ¿no? De ustedes. Sí, 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 sí. sí. Así hemos derivado. Sí, sí. Excelente. Muchas gracias. Bueno, gracias. Gracias a vos. Gracias. Saludos.